Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a la edición del programa Plataforma de los días miércoles. Durante la semana hemos recibido variados comentarios y muchas preguntas sobre el programa anterior, el cual dedicamos a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional, los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario y los efectos que las recomendaciones económicas de este organismo tienen sobre la vida de las personas. Como les digo, han sido muchas preguntas sobre esta temática y de todas estas preguntas yo me he permitido seleccionar algunas de ellas para responderlas en el transcurso de este programa. Esto lo hago como una forma de corresponder a la fina atención que ustedes nos dispensan semanalmente, pero también lo hago como una forma de contribuir al proceso de divulgación económica que tanto necesita nuestro país en este momento. Una primera pregunta que me hacen es, ¿qué fue el corralito o el llamado corralito de la Argentina, el corralito financiero de la Argentina? Bueno, para comprender el significado y los alcances de este fenómeno económico llamado el corralito, tenemos que remontarnos a Argentina al año de 1991. En este año, en el cual el gobierno de Carlos Menem impuso una especie de dolarización a la economía argentina. Este proceso de dolarización de Argentina consistió en la aprobación de una ley llamada Ley de Convertibilidad Monetaria, según la cual se establecía que el valor de un peso argentino era igual al valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en esta misma ley se estableció la prohibición del Banco Central de Reserva de Argentina de emitir moneda nacional más allá de la cantidad de dólares que existía en la economía de Argentina. En otras palabras, en 1991 sucedió algo muy parecido a lo que sucedió en El Salvador en el año 2001, en donde se dolariza la economía y se elimina la posibilidad que el Banco Central de Reserva realice política monetaria. Entonces, de acuerdo pues, en Argentina a esta ley de convertibilidad monetaria, el Banco Central de Reserva a partir de esa fecha no podía emitir moneda para financiar el déficit fiscal de los gobiernos, ni tampoco podía prestarle al gobierno argentino, ni a los gobiernos de las provincias, ni a los gobiernos municipales, ni a las empresas públicas de Argentina, no podía hacerle préstamos para sacarlo de apuros en caso de presentarse algún problema de escasez de dólares o de iliquidez de la economía. En otras palabras, como lo dije anteriormente, se eliminó completamente la política monetaria. Esta dolarización de hecho de la economía argentina produjo varios resultados. Entre estos resultados me gustaría destacar dos específicamente. El primer resultado fue que la población argentina, las familias argentinas que tenían capacidad de ahorrar en dólares, comenzaron a ahorrar o a crear cuentas de ahorros y de depósitos en los bancos, pero estaban consignadas en dólares de los Estados Unidos. El segundo efecto que tuvo esto fue que el gobierno, ante la inexistencia de política monetaria, comenzó con la práctica de pedir prestado para financiar sus presupuestos. Y estos préstamos se realizaban ya no al Banco Central de Reserva, sino que se realizaban a
a acreedores privados, como por ejemplo bancos, pero también a gobiernos extranjeros y a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, de esta manera, ante la ausencia pues, de política monetaria, el gobierno de la Argentina comenzó a financiar sus déficits, sus necesidades de liquidez de dólares, los comenzó a financiar pues, a partir de la deuda pública, o sea, a partir del endeudamiento público. El año 2001, para esa fecha, la ley de convertibilidad financiera, o llamémosle ley de dolarización de la economía argentina, había llevado al país a un desastre económico. El gobierno para ese entonces, para el año 2001, había acumulado una deuda soberana récord. Oscilaba alrededor de los 160.000 millones de dólares. Y ese año, en el año 2001, debía cancelar una deuda por un valor de 44.279 millones de dólares. Pues pero sin embargo, los apuros financieros del gobierno hacia el año 2001 eran tales que ese año el gobierno argentino cayó en impago. Es decir, ¿qué significa impago? Pues que simplemente no pudo honrar, no pudo pagar el vencimiento de la deuda que tenía con organismos internacionales, con bancos privados y con gobiernos extranjeros. Esa deuda, como dije anteriormente, ascendía, la que debía honrar, la que debía pagar y que no pudo pagar, ascendía a los 44.279 millones de dólares. Cuando el gobierno cayó en este impago de la deuda, entonces inmediatamente las fuentes de financiamiento, tanto para el gobierno, para las entidades autónomas, para los municipios y para las empresas privadas, rápidamente se cerraron. Es decir, la válvula del financiamiento para los agentes económicos de la Argentina se cerraron a nivel internacional. Y esto produjo o se tradujo en una crisis económica. Y es porque disminuyó la producción industrial. Muchas empresas tuvieron que cerrar operaciones, eso generó desempleo, que incluso el desempleo llegó ese año al 30% y a su vez esto desencadenó protestas sociales que incluyeron una fuerte también represión a esas propuestas que tuvieron un costo de 39 muertos, es decir, de 39 vidas humanas. Y como era de esperarse, la gente, en medio de ese caos, de ese impago y de esas protestas sociales y de ese aumento en el desempleo, la gente que tenía sus ahorros en dólares en los bancos comenzó a ponerse nerviosa y a desconfiar de los bancos. Desconfiaban que los bancos tuvieran suficientes dólares para devolverles sus ahorros en dólares, es decir, en la misma moneda en que se había realizado el ahorro o el depósito. En otras palabras, comenzaron a sacar dólares de forma masiva de los bancos. Cuando esto ocurrió, el presidente Fernando de la Rúa, que era el presidente de Argentina de ese entonces, no tuvo más remedio que decretar el 3 de diciembre del año 2001 una medida económica que se pasó a llamar el corralito. ¿En qué consistía esta medida económica? Pues esta medida consistió en restringir, es decir, en limitar el monto máximo de dólares que las personas podían retirar de sus cuentas bancarias a la semana. Al principio se estableció que solamente se podían retirar 250 dólares a la semana, pero posteriormente la cosa empeoró
puesto que se decretó la congelación total de los depósitos bancarios en dólares y solo los bancos entregaban a quienes solicitaran estos $250, lo entregaban no en dólares, sino en pesos argentinos, que por supuesto ya estaban devaluados. Este corralito, es decir, esta medida de restringir la libertad de las personas de retirar sus depósitos, sus ahorros en dólares, en la moneda en que lo habían ahorrado, en que lo habían depositado, duró aproximadamente un año. Finalizó prácticamente el 2 de diciembre del año 2002, cuando se anunció formalmente, oficialmente, que los fondos de las cuentas de ahorro y de depósito ya eran libres y podían ser retiradas sin ninguna restricción. Sin embargo, junto al fin del corralito, se tomaron otras medidas que dañaron todavía más la ya precaria economía de la Argentina. Es porque en ese mismo mes, en diciembre del 2002, se puso fin al experimento de la dolarización de la economía y se puso fin a la convertibilidad que establecía que un dólar era igual a un peso argentino. Esto dio lugar a una devaluación del peso argentino, el cual perdió su valor frente al dólar. Se estima que en un primer momento la moneda argentina frente al dólar se devaluó o perdió valor en un 60%. Pero también los bancos comenzaron a entregar pesos en lugar de dólares, por supuesto al tipo de cambio devaluado, a las personas que acudían a los bancos a retirar sus ahorros o sus depósitos. Y esto, por supuesto, que generó mucha insatisfacción, mucho malestar, pero era algo que estaba ya consumado. También, y quizás lo más destacable de esta, digamos, normalización de la crisis de Argentina, después del fin del corralito, fue que se procedió a firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional por 3 años. Este acuerdo stand-by tenía como 3 grandes lineamientos. Uno, un programa de ajuste fiscal, uno de los más grandes programas de recorte en el gasto público que se han dado en América Latina y el Caribe, especialmente una gran disminución en el gasto social que elevó la pobreza de las familias argentinas al nivel del 40% del total. Pero además, en este acuerdo, el Fondo Monetario Internacional se comprometió con el gobierno argentino a apoyarle en las negociaciones de la reestructuración de la deuda y de la condonación de parte de la deuda en una instancia internacional llamada el Club de París. En este Club de París que tiene sede en París, están representados los principales bancos que son acreedores de los gobiernos del mundo, especialmente de los países en vías de desarrollo. Y entonces aquí, al acudir a esta renegociación con los bancos en el Club de París, con el aval del Fondo Monetario Internacional, la Argentina pudo reestructurar su deuda e incluso pudo obtener una parte de condonación de esta deuda. Entonces, en eso consiste el corralito. Ahora, la segunda pregunta que me hacen y que está bastante ligada a la anterior es, me preguntan, ¿puede suceder un corralito en El Salvador si el gobierno no llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Esa es la pregunta. Bueno, de todo en economía puede suceder. Sin embargo, en mi opinión, es poco probable que ocurra una situación similar a la del corralito financiero de 2001 en El Salvador. Y esto es por 2 razones.
La primera razón es que en El Salvador, o la economía salvadoreña, a diferencia de la economía argentina, tiene remesas, de las cuales hemos hablado en un programa anterior. Y estas remesas son superiores en monto al monto de las exportaciones. En otras palabras, son las remesas. El Salvador cuenta pues con esta variable, que son las remesas con las que no tenía Argentina y no las tiene Argentina, y que le permiten mantener liquidez de la economía aun cuando el gobierno caiga en impago con sus acreedores. Es decir, puede mantener esa liquidez durante algún tiempo. Y la segunda razón es el tema de las criptomonedas. Las criptomonedas no estaban desarrolladas en el año 2001 como lo están en el año 2022. Y es que las criptomonedas podrían servir como una moneda alternativa al dólar en las transacciones comerciales que se realicen internamente. Y en este sentido, pues estas criptomonedas, incluyendo el Bitcoin, pero no solamente el Bitcoin, podrían representar en una situación como esa una especie de tabla de salvación frente a la escasez de dólares en la economía, ¿verdad? Eso sí, teniendo en cuenta que esas criptomonedas no tendrían convertibilidad a dólares, sino que solamente serían operaciones en criptomonedas. Y me parece a mí que esta es una de las razones por las cuales el Fondo Monetario Internacional se encuentra preocupado por el uso del Bitcoin y de las criptomonedas en El Salvador. No solo es un tema de inestabilidad financiera o de inestabilidad monetaria o de más endeudamiento o más precariedad de las finanzas públicas, sino porque las criptomonedas como el Bitcoin podrían ser una salida de emergencia frente a una falta de liquidez, a una falta de dólares en la economía salvadoreña ante un problema de impago. Me preguntan en tercer lugar si es cierto que el acuerdo que recientemente ha logrado Argentina con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo diferente al que anteriormente se ha realizado el Fondo Monetario Internacional. En el sentido que el Fondo Monetario Internacional está repitiendo, a quien quiera oírlo, ¿verdad?, que en el caso de Argentina no se va a necesitar un ajuste fiscal. Mi respuesta a esta pregunta es no, no es cierto. El Fondo Monetario Internacional siempre le dice a los países, le dice a los gobiernos, le dice a los funcionarios que negocian estos acuerdos, siempre les está diciendo de que en esta oportunidad se va a aplicar un acuerdo de préstamo diferente al de todos los demás, casi como que queriendo hacer sentir especial a los países. Y así ha querido hacerlo en Argentina, pero esto nada más alejado de la realidad. El ajuste, tendríamos que hablar cómo la economía argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2006 canceló totalmente el saldo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y la gente, tanto el gobierno como la sociedad argentina, respiraron aliviados diciendo el Fondo Monetario Internacional nunca más. Sin embargo, parece que la economía argentina tiene una especie de adicción al Fondo Monetario Internacional. Y muchos años después, concretamente a partir entre el año 2016 y el año 2018, Argentina volvió a caer en un problema de impago con sus acreedores y tuvo que tomar un préstamo durante el gobierno de Mauricio Macri por 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. En ese entonces, el FMI dijo que esta vez no habría ajuste fiscal y que las cosas serían diferentes. Pero nada de eso fue diferente. 3 años después fue una promesa vacía.
Nuevamente vino el ajuste fiscal, aumentó el desempleo, la inflación y por supuesto aumentaron las protestas sociales. Al punto que el ajuste fiscal le costó a Mauricio Macri la reelección en el año 2019. Sin embargo, estos $50,000 que el Fondo Monetario Internacional había prestado a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, les llegó el momento de su vencimiento, es decir, el momento de pagar al gobierno de Alberto Fernández. Y ni modo, el gobierno de Alberto Fernández ha tenido que hacerse cargo del pago de ese préstamo del Fondo Monetario Internacional y a partir del año 2021 el Fondo Monetario empezó a negociar un acuerdo de préstamo por $4.500 millones para refinanciar el préstamo en los próximos 3 años y luego le dará a Argentina la oportunidad de comenzar a pagar este nuevo préstamo en el año 2025. Nuevamente, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino están diciendo que esta vez el acuerdo será diferente, pero desafortunadamente esto sigue siendo una mentira. Y esto por 3 razones. La primera es porque el Fondo Monetario Internacional le ha impuesto a Argentina 3 metas económicas que debe cumplir en los próximos 3 años y que necesariamente van a tener que implicar un ajuste fiscal y un desmejoramiento en la vida de las familias argentinas. En primer lugar, le ha impuesto que debe reducir el déficit fiscal a 0, a una cifra cercana a 0. En segundo lugar, le ha impuesto que debe dejar de seguir emitiendo moneda, es decir, pesos argentinos, a una tasa de 0. Y en tercer lugar, debe aumentar como un compromiso la tasa de interés de los préstamos y de los depósitos a un valor que sea superior al valor de la inflación. El gobierno argentino nuevamente le dice a la población: no se preocupen, no vamos a hacer ajuste fiscal, sino que vamos a hacer crecer la economía para lograr esas metas. Buenos propósitos los del gobierno del presidente Fernández, pero lamentablemente imposibles de cumplir. Sobre todo porque el mismo Fondo Monetario Internacional acaba de publicar un informe sobre la economía global en la cual ha bajado la proyección de crecimiento de la economía de América Latina y del Caribe, incluyendo la baja en la tasa de crecimiento económico de la Argentina. Bueno, llegamos al final del programa. Les agradezco estas preguntas que me han formulado y también les agradezco pues la paciencia que han tenido en escuchar mis respuestas a las mismas. Quedamos siempre pendientes de recibir sus recomendaciones, sus preguntas, sus dudas, sus observaciones, ¿verdad?, sobre los temas que abordamos, y espero que podamos vernos como siempre la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.